La duración del infierno, por Jorge Luis Borges. Especulación que ha ido fatigándose con los años. La del infierno. Lo descuidan los mismos predicadores, desamparados tal vez de la pobre, pero servicial, alusión humana, que las hogueras eclesiásticas del Santo Oficio eran en este mundo. Tormento temporal sin duda, pero no indigno dentro de las limitaciones terrenas, de ser una metáfora del inmortal, del perfecto dolor sin destrucción, que conocerán para siempre los herederos de la ira divina. Sea o no satisfactoria esta hipótesis, no es discutible una lasitud general en la propaganda de ese establecimiento. Nadie se sobresalte aquí. La voz propaganda no es de genealogía comercial sino católica. Es una reunión de los cardenales. En el siglo N, el cartaginés Tertuliano podía imaginarse el infierno y prever su operación con este discurso: os agradan las representaciones, esperad la mayor, el juicio final. Qué admiración en mí, qué carcajadas, qué celebraciones, qué júbilo, cuando vea tantos reyes soberbios y dioses engañosos doliéndose en la prisión más ínfima de la tiniebla. Tantos magistrados que persiguieron el nombre del Señor, derritiéndose en hogueras rías feroces que las que usaron jamás contra los cristianos. Tantos graves filósofos ruborizándose en las rojas hogueras con sus auditores ilusos. Tantos aclamados poetas temblando no ante el tribunal de Midas, sino de Cristo. Tantos actores trágicos, más elocuentes ahora en la manifestación de un tormento tan genuino. De Spectaculis, 30. Cita y versión de Gibbon. El mismo Dante, en su gran tarea de prever en modo anecdótico algunas decisiones de la divina justicia relacionadas con el norte de Italia, ignora un entusiasmo igual después, los infiernos literarios de Oevedo, mera oportunidad chistosa de anacronismos, y de Torres Villarroel, mera oportunidad de metáforas, solo evidenciarán la creciente usura del dogma. La decadencia del infierno está en ellos casi como en Baudelaire, ya tan incrédulo de los imperecederos tormentos que simula adorarlos. Una etimología significativa deriva el inocuo verbo francés géner de la poderosa palabra de la escritura gehenna. Paso a considerar el infierno. El distraído artículo pertinente del Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano es de lectura útil, no por sus menesterosas noticias o por su despavorida teología de sacristán, sino por la perplejidad que se le entrevé. Empieza por observar que la noción de infierno no es privativa de la Iglesia Católica, precaución cuyo sentido intrínseco es: no vayan a decir los masones que esas brutalidades las introdujo la Iglesia, pero se acuerda acto continuo de que el infierno es dogma, y añade con algún apuro: gloria inmarcesible es del cristianismo atraer hacia sí cuantas verdades se hallaban esparcidas entre las falsas religiones. Sea el infierno un dato de la religión natural o solamente de la religión revelada, lo cierto es que ningún otro asunto de la teología es para mí de igual fascinación y poder. No me refiero a la mitología simplicísima a punto de conventillo, estiércol, asadores, fuego y tenazas, que ha ido vegetando a su pie y que todos los escritores han repetido, con deshonra de su imaginación y de su decencia. Aún hablo de la estricta noción, lugar de castigo eterno para los malos, que constituye el dogma sin otra obligación que la de ubicarlo in loco reali, en un lugar preciso, y a teatorum sede distinto, diverso del que habitan los elegidos. Imaginarlo contrario, sería siniestro. En el capítulo 50 de su historia, Gibbon quiere restarle maravilla al infierno y escribe que los dos vulgarísimos ingredientes de fuego y de oscuridad bastan para crear una sensación de dolor, que puede ser agravada infinitamente por la idea de una perduración sin fin. Ese reparo descontentadizo prueba tal vez que la preparación de infiernos es fácil, pero no mitiga el espanto admirable de su invención. El atributo de eternidad es el horroroso. El de continuidad, el hecho de que la divina persecución carece de intervalos, de que en el infierno no hay sueño, lo es más aún, pero es de imaginación imposible. La eternidad de la pena es lo disputado. Barra invertida. Dos argumentos importantes y hermosos hay para invalidar esa eternidad. El más antiguo es el de la inmortalidad condicional o aniquilación.
La inmortalidad, arguye ese comprensivo razonamiento, no es atributo de la naturaleza humana caída, es don de Dios en Cristo. No puede ser movilizada, por consiguiente, contra el mismo individuo a quien se le otorga. No es una maldición, es un don. Quien la merece con cielo. Quien se prueba, indigno de recibirla, muere para morir, como escribe Bunyan, muere sin resto. El infierno, según esa piadosa teoría, es el nombre humano blasfematorio del olvido de Dios. Uno de sus propagadores fue Boitelly, el autor de ese opúsculo de famosa recordación, Dudas históricas sobre Napoleón Bonaparte. Nota 1. Sin embargo, el amateur de infiernos hará bien en no descuidar estas infracciones honrosas. El infierno sabiano, cuyos 4 vestíbulos superpuestos admiten hilos de agua sucia en el piso, pero cuyo recinto principal es dilatado, polvoriento, sin nadie. El infierno de Swedenborg, cuya lobreguez no perciben los condenados que han rechazado el cielo. El infierno de Bernard Shaw, Man and Superman, páginas 86-137, que distrae variamente su eternidad con los artificios del lujo, del arte, de la erótica y del renombre. Especulación más curiosa es la presentada por el teólogo evangélico Rote, en 1869. Su argumento, ennoblecido también por la secreta misericordia de negar el castigo infinito de los condenados, observa que eternizar el castigo es eternizar el mal. Dios, afirma, no puede querer esa eternidad para su universo. Insiste en el escándalo de suponer que el hombre pecador y el diablo burlen para siempre las benévolas intenciones de Dios. La teología sabe que la creación del mundo es obra de amor. El término predestinación, para ella, se refiere a la predestinación a la gloria. La reprobación es meramente el reverso, es una no elección traducible en pena infernal, pero que no constituye un acto especial de la bondad divina. Aboga, en fin, por una vida decreciente, menguante, para los reprobos. Los antevé merodeando por las orillas de la creación, por los huecos del infinito espacio, manteniéndose con sobras de vida. Concluye así: como los demonios están alejados incondicionalmente de Dios y le son incondicionalmente enemigos, su actividad es contra el reino de Dios, y los organiza en reino diabólico, que debe naturalmente elegir un jefe. La cabeza de ese gobierno demoníaco, el diablo, debe ser imaginada como cambiante. Los individuos que asumen el trono de ese reino sucumben a la fantasmidad de su ser, pero se renuevan entre la descendencia diabólica. Dogmatic, I. 248. Arribo a la parte más inverosímil de mi tarea. Las razones elaboradas por la humanidad a favor de la eternidad del infierno. Las resumiré en orden creciente de significación. La primera es de índole disciplinaria. Postula que la eternibilidad del castigo radica precisamente en su eternidad y que ponerla en duda es invalidar la eficacia del dogma y hacerle el juego al diablo. Es argumento de orden policial, y no creo merezca refutación. El segundo se escribe así: la pena debe ser infinita porque la culpa, lo es, por atentar contra la majestad del Señor, que es ser infinito. Se ha observado que esta demostración prueba tanto que se puede colegir que no prueba nada. Prueba que no hay culpa venial, que son imperdonables todas las culpas. Yo agregaría que es un caso perfecto de frivolidad escolástica y que su engaño es la pluralidad de sentidos de la voz infinito, que aplicada al Señor quiere decir incondicionado, y a pena quiere decir incesante, y a culpa nada que yo sepa entender. Además, arguir que es infinita una falta por ser atentatoria de Dios que es ser infinito, es como arguir que es santa porque Dios lo es, o como pensar que las injurias inferidas a un tigre han de ser rayadas. Ahora se levanta sobre mí el tercero de los argumentos, el único. Se escribe así: tal vez hay eternidad de cielo y de infierno porque la dignidad del libre albedrío así lo precisa. O tenemos la facultad de obrar para siempre o es una detusión este yo. La virtud de ese razonamiento no es lógica, es mucho más, es enteramente dramática. Nos impone un juego terrible, nos concede el atroz derecho de perdernos, de insistir en él.
mal, de rechazar las operaciones de la gracia, de ser alimento del fuego que no se acaba, de hacer fracasar a Dios en nuestro destino, del cuerpo sin claridad en lo eterno y del detestabile cum cacuda omnibus consortium, y tu destino es cosa de veras, nos dice, condenación eterna y salvación eterna están en tu minuto, esa responsabilidad es tu honor. Es sentimiento parecido al de Bunyan. Dios no jugó al convencerme, el demonio no jugó al tentarme, ni jugué yo al hundirme como en un abismo sin fondo, cuando las aflicciones del infierno se apoderaron de mí, tampoco debo jugar ahora al contarlas. Grace abounding to the chief of sinners, de preface. Yo creo que en el impensable destino nuestro, en que rigen infamias como el dolor carnal, toda estrafalaria cosa es posible, hasta la perpetuidad de un infierno, pero también que es una irreligiosidad creer en él. Postdata. En esta página de mera noticia puedo comunicar también la de un sueño. Soñé que salía de otro, populoso de cataclismos y de tumultos, y que me despertaba en una pieza irreconocible. Clareaba. Una detenida luz general definía el pie de la cama de fierro, la silla estricta, la puerta y la ventana cerradas, la mesa en blanco. Pensé con miedo ¿dónde estoy? Y comprendí que no lo sabía. Pensé ¿quién soy? Y no me pude reconocer. El miedo creció en mí. Pensé, esta vigilia desconsolada ya es el infierno, esta vigilia sin destino será mi eternidad. Entonces desperté de veras, temblando.